Miércoles 2 de diciembre, primero de secundaria, Ciencias, Biología. Efecto dominó. Aprendizaje esperado. Representa las transferencias de la energía en los ecosistemas en función de la fuente primaria y de las cadenas tróficas. Énfasis. Valorar la importancia de evitar la alteración de las cadenas tróficas. ¿Qué vamos a aprender? Recuerda que pequeñas acciones pueden llevar a generar grandes cambios o, en su caso, evitar que sucedan grandes consecuencias. Por ejemplo, la desaparición de ecosistemas completos como las selvas de México. Las acciones que hagamos en casa pueden generar un impacto positivo o negativo en lugares remotos. Sería una especie de efecto dominó, donde la caída de una ficha puede derribar a muchas más, y de ello trata la sesión de hoy. Trabajarás con el aprendizaje esperado representa las transformaciones de la energía en los ecosistemas en función de la fuente primaria y las cadenas tróficas. Considerando este aprendizaje, incluiremos varios de los conceptos trabajados anteriormente para poder valorar la importancia de evitar la alteración de las cadenas tróficas, que será el propósito de hoy. ¿Qué hacemos? En cualquier ecosistema, todos los seres vivos están relacionados entre sí, por lo que comen. Cada organismo necesita de otros para obtener nutrientes necesarios y producir la energía que requieren para realizar las funciones más elementales, como el movimiento, hasta la propia reproducción y adaptación a su ambiente. Esto los une en lo que llamamos cadenas alimentarias, y como vistes en sesiones anteriores, en la naturaleza encontramos varias cadenas alimentarias interconectadas y superpuestas que en conjunto forman las redes alimentarias. En las sesiones anteriores reconociste los niveles de las cadenas tróficas. ¿Recuerdas cuáles son? Observa la siguiente imagen. Las plantas son los productores, ya que elaboran sustancias orgánicas mediante el proceso de fotosíntesis, a partir de la luz del sol, del agua y dióxido de carbono. Los animales herbívoros consumen tal biomasa vegetal como fuente para extraer energía y nutrimentos. Este nivel representa a los consumidores primarios. Por su parte, los carnívoros se denominan consumidores secundarios cuando se nutren de un herbívoro y consumidores terciarios si comen a otros carnívoros. Asimismo, la materia orgánica que se desecha en los ecosistemas retorna al suelo, en donde otros seres vivos muy variados trabajan para convertirlos en los nutrientes iniciales y agua que vuelven a absorber las raíces de las plantas. En este caso se utiliza el nombre de descomponedores para identificar a los organismos de este nivel trófico. Hasta aquí parece que todo marcha como un reloj, en perfecta sincronía, cumpliéndose el ciclo de transferencia de materia entre los elementos bióticos y abióticos. El CHON-SP, es decir, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo, que son los principales bioelementos que nos forman, así como la transferencia de energía que viene desde el astro rey, es decir, el Sol, pasan por las plantas y llegan hasta los organismos desintegradores gracias a la nutrición. Todo funciona en forma de ciclos que se han repetido desde el origen de la vida en nuestro planeta, y como consecuencia de ello las especies están en constante evolución, adaptándose a los cambios que han ocurrido a lo largo de millones de años. Sin embargo, la llegada del ser humano y su desarrollo tecnológico, desde el uso del fuego y hasta el descubrimiento y aprovechamiento de la energía nuclear, han traído consigo cambios significativos en la transferencia de materia y energía en los ecosistemas. Varias de nuestras actividades han generado destrucción y modificación en los ecosistemas, con lo que se producen cambios drásticos en el entorno a una velocidad que ha resultado letal para todas las formas de vida, ya que dificulta el proceso de adaptación de los seres vivos, el cual requiere de tiempo. Actividades como la que revisaste al principio del trimestre, entre las que se incluye la agricultura y la ganadería, la sobreexplotación de los recursos, la deforestación
y contaminación de suelos, cuerpos de agua y el mismo aire que respiramos han alterado las cadenas tróficas y con ello la transferencia de materia y energía. Por ejemplo, las plantas requieren nitrógeno y fósforo, pero cuando estos se suministran en exceso se genera un crecimiento que se sale de la capacidad de carga de un ecosistema, agotando los recursos u obstruyendo su disponibilidad. Esto puede ocasionar la desaparición de especies clave. Si bien es cierto que los organismos dentro de una población poseen variaciones que les permiten que algunos miembros logren adaptarse a las condiciones cambiantes y sobrevivan para continuar con la vida de la especie, siendo seleccionados por la naturaleza. La velocidad con la que hemos modificado el ambiente dificulta este proceso, generando consecuencias serias en el ecosistema como las siguientes: modificar la composición de los suelos por la agricultura y ganadería, producir nuevos materiales que regresamos al ambiente en forma de residuos que en el mejor de los casos les damos algún tipo de manejo, en el peor terminan en los cuerpos de agua alterando la composición de los mismos. Lo anterior también ocurre con el aire y el suelo. Poner a las especies en la categoría de amenazadas o en peligro de extinción. Tomando en cuenta las consecuencias que acabas de leer, como vistes en el tema las claves del equilibrio, o al introducir un nuevo producto químico al ambiente, por ejemplo un insecticida, para matar bichos que nos pueden hacer daño, se corre el riesgo de dañar la cadena alimenticia. Por ejemplo, los consumidores primarios, como los insectos y los animales herbívoros, se comen plantas fumigadas con insecticidas. Si estos productos químicos no son capaces de ser excretados por los consumidores primarios, entonces se almacenan en los tejidos corporales del animal. El proceso por el cual los animales que están en el nivel más bajo de la cadena alimenticia, los herbívoros, terminan con altos niveles de sustancias químicas dentro de su cuerpo, se le denomina bioacumulación. Pero este proceso no siempre es dañino. Por ejemplo, los animales regularmente bioacumulan vitaminas y otros minerales esenciales, pero a causa de estos fenómenos, productos químicos peligrosos como el mercurio y el plomo pueden ser dañinos, incluso solo se encuentran en pequeñas cantidades de ellos en el medio ambiente, lo cual afecta también a los depredadores, ya que al comer regularmente animales con altos niveles de dichos elementos químicos terminan con altos niveles de sustancias químicas dentro de su cuerpo. Aunque el insecticida puede ser necesario para evitar daños en las cosechas, se deben de utilizar el que no genere efectos negativos en las especies y optar por insecticidas que son elaborados a bases de compuestos orgánicos, que se pueden reintegrar al entorno de manera natural. Todas las especies del planeta, por insignificantes que algunas parezcan, son esenciales para la red alimentaria. Por ejemplo, los humanos debemos de ser más cuidadosos y proteger a todas las especies del mundo. Hay diversas acciones que en ocasiones hacemos sin reflexionar sobre los daños que pueden provocar a la diversidad de nuestro planeta y en especial a las cadenas alimentarias. Por ello te invitamos a pensar en las consecuencias de nuestras decisiones y te pedimos observar con atención la siguiente imagen. En esta casa se muestra un mal manejo de los desechos orgánicos e inorgánicos generados, así como el uso de detergentes no biodegradables. Dicha descarga de residuos en el ambiente deriva en un exceso de nutrientes en los cuerpos de agua, lo que a su vez genera condiciones para que se reproduzcan microorganismos patógenos, los que pueden derivar en enfermedad y muerte en los animales que beben el agua. Suponiendo que las víctimas son los depredadores, probablemente se alteraría la cadena alimentaria y provocaría una sobrepoblación de herbívoros, que terminarían con la cubierta vegetal, lo cual repercutiría en la erosión de los suelos y por ende en la destrucción del ecosistema. En cambio, si decidimos dar un manejo adecuado a nuestros residuos, separando la basura, reduciendo, reutilizando y reciclando, elaborando compostas y sustituyendo productos químicos de limpieza por otros biodegradables, estaremos contribuyendo a evitar alteración en los ciclos biogeoquímicos y por tanto en las cadenas tróficas.
Ahora, has identificado el impacto de nuestras acciones. Haz una valoración de tus decisiones. ¿Alguna vez habías pensado dónde terminan los residuos que se generan en tu casa? Haz conciencia sobre las consecuencias que esto puede generar. ¿Qué cambios en tus hábitos familiares y personales pueden hacer? No olvides que si un organismo, por más pequeño que éste sea, se extinguiera, las consecuencias podrían reflejarse en toda una red alimentaria, provocando un caos ambiental que dañaría a todas las especies involucradas, incluyéndonos a los seres humanos. Los ecosistemas son increíblemente delicados. Cuando un eslabón de la cadena alimentaria desaparece, las cosas se pueden salir de control y muchos organismos pueden morir. Esto se puede representar con el efecto dominó, donde una acción puede desencadenar grandes consecuencias. Un ejemplo claro es el de las nutrias de mar, que son mamíferos muy adorables. Ellas se mantienen calientes con su denso y excepcional pelaje. De hecho, su piel es más gruesa que la de cualquier otro mamífero, así que naturalmente es muy valiosa. Y a comienzo de 1700 los cazadores empezaron a matar a todas las nutrias que se encontraban. En los siguientes 200 años, más de 1 millón de ellas fueron cazadas y para 1900 su población había disminuido a menos de 2000. Afortunadamente, los gobiernos de Estados Unidos, Rusia, Japón y Gran Bretaña firmaron un tratado en 1911 para prohibir su caza. Su población gradualmente se recuperó, pero mucho del daño ya estaba hecho en el ecosistema marino. A las nutrias les encantaba comer unos organismos espinosos llamados erizos de mar. Cuando su población declinó, la población de erizos de mar aumentó. Cabe mencionar que los erizos de mar se alimentan principalmente de un tipo de alga llamada kelp, que crece en aguas poco profundas conocidas como bosques de macroalgas. Así que la caza de nutrias propició enormes áreas áridas en las costas del Pacífico, donde no existía vida debido a que los erizos se comieron todo. Primero desaparecen con él todos los eslabones siguientes que se quedarán sin alimento. Segundo, se superpoblará el nivel inmediatamente anterior, pues ya no existe su depredador. Y tercero, se desequilibrarán los niveles más bajos. Este es un ejemplo de lo que los biólogos llaman efecto cascada, es decir, la extinción de una especie puede contribuir a la extinción de otras con las que se relaciona e interactúa. Las redes alimenticias más complejas serán menos vulnerables a las cascadas de extinción porque hay una mayor posibilidad de que otras especies puedan intervenir y amortiguar los efectos de la pérdida de especies. No obstante, la pérdida de la biodiversidad puede aumentar la vulnerabilidad de los ecosistemas o las extinciones secundarias, ya que una pérdida inicial de especies puede conducir a un efecto dominó de nuevas extinciones, promoviendo la generación de cascadas de extinción. Es muy difícil predecir exactamente qué ocurrirá en caso de desaparecer un eslabón, pero en una cadena alimentaria en sentido estricto habría varias desventajas. Primero, desaparecerían con él todos los eslabones siguientes, pues se quedarían sin su alimento. Segundo, se superpoblaría el nivel inmediatamente anterior, pues ya no existe su depredador. Tercero, se desequilibrarán los niveles más bajos como consecuencia de lo mencionado. Pero esto rara vez ocurre en redes alimentarias complejas, porque cuando desaparece un eslabón, otro consumidor ocupa su lugar. Se han identificado especies particulares dentro de una comunidad que juegan un rol muy importante en los ecosistemas, ya que determinan su estructura. A estos organismos se les conoce como especies clave. Dichas especies tienen un impacto no proporcional a su abundancia. Funcionan de una manera única y significativa a través de sus actividades. Crean y modifican el hábitat o influyen en las interacciones. Su eliminación tiene como consecuencia cambios en la estructura de la comunidad y pueden resultar en la pérdida de la diversidad. Un ejemplo lo podemos encontrar en la sabana africana. El elefante es un depredador clave.
Su papel está en su fuerza destructiva sobre los árboles y el consumo de árboles jóvenes en los pastizales de la sabana. Especie clave. Tiene un impacto no proporcional a su abundancia, crea y modifica el hábitat. Funciona de una manera única y significativa. Su eliminación tiene como consecuencia cambios en la estructura de la comunidad. Los pastizales de las sabanas son el hogar de muchos herbívoros que comen hierba, como las cebras, los búfalos y los antílopes. El consumo de los plantones por parte de los elefantes asegura que el pastizal permanezca igual en un lugar de convertirse en un bosque. Reduce el número de árboles y aumenta los espacios ocupados por las hierbas y por lo tanto asegura suficientes tierras de pastoreo para los herbívoros presentes en la sabana. Los roedores como las liebres y los ratones dependen de la hierba y también se mantienen. A largo plazo, el elefante africano permite que los grandes depredadores tengan un abundante número de presas. Es difícil identificar experimentalmente las especies claves y algunas se descubren solo después de que se remueven, como resultado directo o indirecto de las actividades humanas, cuando el daño está hecho. Por ello, es de suma importancia que protejamos y cuidamos cada uno de los organismos que viven en nuestro planeta, como si representara a una especie clave. En la naturaleza existen organismos llamados especies invasoras, título que se han ganado porque pueden destruir ecosistemas enteros cuando llegan a nuevos ambientes, libre de sus depredadores naturales, parásitos o competidores. Las especies invasoras pueden esparcirse rápidamente. Estas especies pueden entrar a los ecosistemas de muchas formas y en general se involucra al humano. Por ejemplo, una planta extranjera puede ser introducida para propósitos de agricultura, como de decoración de una casa o un jardín. Un caso conocido fue el de la enredadera kudzu, la cual fue llevada de Japón a Estados Unidos de América en la década de 1870, con la finalidad de dar sombra y alimentar al ganado y prevenir la erosión del suelo, y cuesta millones de dólares al año controlarla. Otro ejemplo de especies invasoras son unos organismos parecidos a las almejas, llamadas mejillones cebras, que son nativas de Rusia y que entraron a los grandes lagos a través de barcos oceánicos. Desde entonces se han esparcido por todos lados, generalmente creciendo en colonias tan grandes que bloquean la entrada de los ductos de las plantas de energía y las fábricas. En algunas áreas del lago Erie se pueden encontrar 30.000 mejillones de cebra por metro cuadrado. Para proteger los valiosos ecosistemas, varias agencias gubernamentales están monitoreando constantemente a las especies invasoras. Todos estos ejemplos nos deben invitar a reflexionar sobre nuestras acciones, de tal manera que pongamos en marcha proyectos de cuidado ambiental y cambiemos nuestros hábitos por unos que contemplen evitar las alteraciones a las cadenas alimentarias y favorezcan el equilibrio ecológico de los ecosistemas. Un excelente ejemplo de cómo podemos poner nuestro granito de arena para contribuir en el cuidado de la biodiversidad y evitar la alteración de las cadenas tróficas es elaborar un lavatraste casero. Este será el reto de hoy. En esta sesión aprendiste sobre las especies, sus interacciones y cómo nuestras acciones pueden causar alteraciones en las cadenas alimentarias que pueden afectar a muchos seres vivos, incluidos nosotros. Y reconociste otro tipo de especies fundamentales para el equilibrio dinámico de los ecosistemas. ¿Recuerdas de quién se trata? Para ayudarte a identificar, te pedimos que hagas una inferencia a partir de las siguientes pistas, ya que esta será la palabra que agregarás a tu abecedario biológico o a tu vocabulario. 1. Modifica el hábitat donde se desarrolla. 2. Funciona de manera única dentro de una comunidad. 3. Si se elimina puede provocar cambios en la estructura de la comunidad que puede resultar en la pérdida de la biodiversidad. 4. Influye en las interacciones biológicas del ecosistema. ¡Claro! Es la especie clave. Recuerda que estos conceptos deben definirse y ser parte de tu acervo de palabras
que puedes implementar para ampliar tu vocabulario científico. El reto de hoy. Un producto que usamos con frecuencia en casa son los líquidos y detergentes para lavar trastes, pero podemos sustituir esta fuente de fosfatos que alteran el ambiente si usamos una alternativa. Mire, con agua, bicarbonato de sodio y mostaza en polvo podemos elaborar un desengrasante para lavar nuestros trastos. Así evitamos generar residuos químicos y sólidos al mismo tiempo, pues las botellas de plástico que contienen a los lavatrastes pueden tardar más de 400 años en descomponerse. Las proporciones son 2 partes de bicarbonato, 1 parte de mostaza en polvo y 2 partes de agua. Mezclamos y listo. Para complementar los lavatrastes caseros puedes utilizar un zacate natural, el cual dura mucho más tiempo que las esponjas y al provenir de un tipo de calabaza no genera residuos peligrosos y se puede reintegrar al ambiente sin alterar los ciclos biogeoquímicos ni a las cadenas tróficas. Lo mejor es que lo puedes adquirir en el mercado de tu localidad a un precio más bajo. Estas pequeñas acciones pueden generar cambios importantes y puedes ser parte del cambio. Ahora es muy importante que se implementen sus habilidades científicas y las pongan en prácticas. Posteriormente, reflexiona. ¿Qué tipo de alteraciones se pueden generar si no consideras las consecuencias de tus acciones y el tipo de materiales que utilizas? Realiza un pequeño texto con tus conclusiones, reflexiones y valoraciones. Y si te es posible, compártelo con tu maestra o maestro y tus compañeros. Buen trabajo, gracias por tu esfuerzo. Saludos chicos, si les gustó, suscríbanse al canal.